Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No tengo a quien rezarle, pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, dame un respiro. A quien culpar que no sea yo, con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, dame una tregua. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Compañías, el programa de Daniel Martínez. Hoy con un programa especial, como todos los martes y jueves. Mi nombre es Noemí De Vito, soy psicóloga, soy especialista en terapia de parejas. Y bueno, por ahora me acompañan Gonzalo Comito en la producción, Gerardo Subirana. No, Comito se queda, creo. No, porque a lo mejor hay algún cambio, no sé. Y bueno, y Gerardo, que está muy contento de acompañarnos en la operación. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de las emociones. Me parece que es un tema central en la vida de las personas, ¿no? Las emociones, porque las emociones son como ese motor
que determina nuestras conductas, que a su vez está mediado por el pensamiento, pero eso después lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la noche. Y me pareció interesante este tema porque a veces nos cuesta darnos cuenta de cuál es la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, la idea es profundizar un poco en las emociones, en los tipos de emociones que hay, cómo se aprenden las emociones, porque también las emociones tienen que ver con los mandatos, con los modelos familiares, con esto que hablamos frecuentemente, que es el programa que se graba en un niño desde que nace y desde antes de nacer inclusive, hasta los 8 años, alrededor de esa edad, es cuando se graba como la matriz de ese programa, que llamamos, yo lo llamo el argumento de vida, desde la teoría del análisis transaccional. Y bueno, y hay varias definiciones de lo que es una emoción, de cuáles son las emociones. Esto va a depender un poco de el autor que uno consulte o que uno siga o tenga más afinidad, ¿no? Lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver con la teoría del análisis transaccional, el creador Eric Berne, en 1950 más o menos. Y bueno, podríamos empezar a definir, ¿no?, qué es una emoción, diciendo que es la interpretación, el sentido que uno le da a una experiencia. Y este sentido se siente en el cuerpo y también hay un componente cognitivo, un componente mental de cómo es cada una de las emociones, ¿no? Inclusive hay todo un movimiento de neurotransmisores que se dan en determinada emoción, ¿no? Y también las emociones se sienten en algún lugar determinado del cuerpo, Por eso decimos que el cuerpo está muy relacionado con todo lo emocional y muchas veces las terapias que trabajan justamente con lo corporal hablan de que hay corazas musculares en el cuerpo, ¿no?, que serían como emociones retenidas, emociones que se han retenido y se expresan en algún lugar del cuerpo como una rigidez, una contractura muchas veces. Esto sería cuando las emociones no pueden ser expresadas, ¿no? Entonces, bueno, la idea justamente es profundizar acerca de este tema. Algunas de las preguntas que habíamos sugerido eran, por ejemplo, empezar a pensar cuál es la emoción que más me cuesta expresar, y también hay otra pregunta que estaría bueno empezar a registrar, que sería ¿cuál es la emoción que me cuesta controlar? Porque a veces no solamente la dificultad está en poder expresar, sino que quizás también está en el control muchas veces, en no poder controlar alguna emoción. Entonces, estas emociones, como decíamos, también están condicionadas por el programa familiar. Cada familia, decimos siempre que es un sistema que tiene sus normas, sus reglas, como sus instrucciones. Esto se llama el mito familiar. Serían aquellas cosas en las cuales la familia cree y entonces justamente va a reforzar todo este tipo de creencias acerca de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, y va a definir determinados temas como la pareja, el dinero, el tiempo libre, el disfrute, las distintas áreas y roles que todos cumplimos, que todos tenemos. Entonces, así como en algunas familias están más permitidas otras emociones,
También hay emociones que pueden estar prohibidas, según cómo sea la familia. Imaginemos, por ejemplo, una familia donde el poder lo tiene el varón, una familia quizás que afortunadamente, bueno, se tiende como a que eso ya no se vea tanto, pero una familia machista, ¿no? Donde el poder lo tiene el varón, y la mujer por ahí tiene un rol de sometimiento. En este tipo de familias, los varones tendrán permitidas determinadas emociones, como por ejemplo la rabia. O sea, está bien visto que un varón en este tipo de familia esté como agresivo, que exprese su enojo, que esté irritable, porque no afecta este sentido de lo que debería ser un varón para esa familia, ¿no? Y así como está permitida esta emoción en el varón, también están prohibidas lo que se llamarían las emociones débiles. Vamos a ver que hay emociones fuertes y emociones débiles. Las emociones débiles serían la tristeza y el miedo en este caso. Entonces, en un varón que se supone que tiene que tener un rol de dominante, bueno, no está permitido esto de llorar, por ejemplo, ¿no? Este famoso prejuicio, los hombres no lloran o no deben llorar, que se escucha muchas veces, también, aun cuando un chiquito uno escucha esto que le dicen, no, los nenes no lloran, ya está condicionando la familia la expresión de esta emoción auténtica que es la tristeza. Y lo mismo con el miedo, que también sería una emoción que deja al descubierto cierta vulnerabilidad. Y siguiendo con el ejemplo de este tipo de familias, por ejemplo, para la mujer van a estar permitidas estas emociones de tristeza, de miedo, pero seguramente van a estar prohibidas, por ejemplo, la expresión de rabia. Una mujer es como que no, en este sistema, en esta dinámica, difícilmente pueda defender sus derechos, rebelarse ante una injusticia, porque no estaría dentro de ese modelo. Pasaría todo lo contrario si en la familia la figura de poder sería la mujer, y el varón tendría un rol más débil. Sería como lo que se llama un matriarcado. El poder está dentro de lo que son las mujeres de la familia. Bueno, ahí estaría invertido, ¿no? Las mujeres tendrían como más permiso para tener estas emociones fuertes y menos permiso o prohibidas las emociones débiles, y las mostraría el varón. Es interesante ver que siempre estos roles se complementan, siempre hay un dominante y un dominado, siempre hay un perseguidor y una víctima. Estos roles se dan en forma complementaria. Entonces, también podemos ver que en algunas familias está más permitida la alegría, por ahí familias que se divierten mucho, que se ríen, o hay otras familias que por ahí tienen como una tonalidad más, más triste, más negativa, que quizás siempre se habla de cosas negativas, o puede ser una familia donde está todo bien a pesar de que las cosas no son así. Como que cada familia va a tener determinada, ¿cómo diríamos?, prioridad de alguna emoción. Entonces, en algunas familias están permitidas algunas emociones y otras están prohibidas. Y esto es lo que se va aprendiendo, ¿no? Entonces uno va formándose en esta dinámica familiar, y obviamente cuando uno es pequeño necesita
sentir la pertenencia, necesita que lo acepten en esa familia. Entonces, necesariamente va a tratar de calzar o de acomodarse en este rol que es el que de alguna manera va a estar aprobado. Entonces, se aprenden, dijimos, de esta manera. También se aprenden muchas veces por identificación. Si hay una mamá que a lo mejor está todo el tiempo deprimida, que no sale de la cama o que no tiene mucha voluntad para hacer cosas, es probable que un hijo imite esta emoción, imite esta conducta, ¿no? Y entonces ahí la emoción sería como una identificación, ¿no? Por imitación. O al contrario, si tengo una mamá que vive deprimida y no me gusta ese modelo, voy a tomar una decisión a temprana edad de hacer todo lo contrario quizás, ¿no? Y a lo mejor entonces me voy al otro lado, pero me voy a una alegría que quizás es como excesiva, ¿no? Es lo que se llama una falsa alegría. Recordemos que cuando nos rebelamos, cuando nos oponemos a un modelo, igual seguimos dependiendo de ese modelo, no cortamos por hacer lo contrario, igual quedamos como enganchados en ese modelo. Lo importante es poder directamente hacer lo que realmente cada uno siente. Bueno, y a esta altura entonces vamos a hablar de que hay dos tipos de emociones. Por un lado vamos a tener a las emociones auténticas o digamos más instintivas, que son las que compartimos con un bebé, tiene estas emociones, y con algunos animales, con los animales superiores, básicamente. Estas emociones que vamos a profundizar son 5. Y para recordarlas, se puede pensar en un nombre que creo que se llama acróstico, que significa cada una de las letras de ese nombre coincide con una emoción, simplemente como para recordarlas. Este nombre es Marta. Entonces, M es de miedo, A es de alegría, R es de rabia, T es de tristeza y A es de afecto. Las dos A, bueno, es indistinto, alegría y afecto, y las otras son miedo, rabia y tristeza. Fíjense que estas 5 emociones uno las puede ver en un bebé de recién nacido, porque los bebés, quien ha tenido posibilidades de estar acompañando a un bebé sabe que el bebé se ríe, hace un pucherito enseguida como que quiere llorar, se enoja, y también cuando empieza a sonreír, bueno, la alegría y el afecto, ¿no? Y en los animales superiores también, todos tienen como algún tipo de reacción que muestran este tipo de emociones. Por eso decimos que son las emociones naturales, las instintivas, las auténticas. Y podríamos como decir que casi todas las emociones que sentimos van a estar como de alguna manera basadas en estas 5. Ustedes dirán, bueno, pero hay otras muchas emociones aparte de estas 5. Pero todas las demás emociones, por lo menos en esta teoría, las vamos a considerar como que son emociones sustitutivas o falsas. A ver, por ejemplo, el resentimiento, el rencor. Sería como, podríamos considerarlo dentro de la rabia, pero sería como una rabia falsa. ¿Por qué?
¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia entre una rabia auténtica y una falsa rabia? Las emociones auténticas tiene que haber un estímulo que genere esa emoción. Por ejemplo, no sé, voy a comprar al supermercado y cuando llego me doy cuenta que me cobraron cosas de más que yo no compré, ¿no? Bueno, esto evidentemente me va a generar enojo, porque me va a significar tener que ir y hacer un reclamo. Bueno, esto sería una rabia auténtica, quiere decir, hay algo que el otro hizo que me afecta. Entonces yo lo que voy a hacer es defiendo mis derechos. Ahora, si yo estoy diciendo, bueno, a ver, me peleé con mi hermano hace 20 años, por un motivo X, ¿no? Y todavía yo sigo sintiendo rabia por él, como si hubiera pasado hace una semana este hecho, esta ya no es una rabia auténtica. ¿Por qué? Porque no hay un estímulo actual que lo amerite, sino que me quedé pegado en este enojo de 20 años atrás. Entonces, ya no sería considerada como una de las emociones auténticas. O, por ejemplo, yo puedo decir, estoy triste porque se murió mi papá, ¿no? Una cosa es si esta muerte se produjo hace 8 meses, que digamos que estoy dentro de lo que se llamaría un periodo esperable del duelo, y otra cosa es si se murió hace 15 años y yo tengo la misma angustia que tenía el primer día. Quiere decir que esta tristeza no está ajustada al tiempo que hace que sucedió esta pérdida, ¿no? Nosotros lo que decimos es que este duelo no ha sido elaborado en su momento y entonces se transforma en un duelo patológico. Hay muchas personas que hay pérdidas que no pueden elaborar, superar, y entonces se quedan con esto, ¿no? Con este duelo patológico que arrastran años y años, ¿no? Y que a veces necesitan justamente, ¿no?, de una ayuda profesional como para poder vivenciar este dolor, este duelo. La tristeza es una de las emociones que la gente más evita. ¿Por qué? Porque obviamente las personas eligen más el placer que el displacer. Sin embargo, cada una de estas emociones va a cumplir una función determinada. Y la tristeza justamente sirve para superar las pérdidas. Estas pérdidas que son inevitables y que tenemos a lo largo de la vida, y que si no hacemos un proceso por el cual, en este caso, la expresión más natural de la tristeza sería el llorar, ¿no? Si no lloro todo lo que tengo que llorar por la pérdida que tuve, difícilmente pueda como dar vuelta a la página y motivarme para hacer otras cosas en mi vida, ¿no? Entonces, por eso muchas personas es como que evitan conectarse con el dolor, pero por más que lo eviten, este dolor está internamente. Que es algo que vamos a decir también después, que cuando uno no expresa una de estas emociones auténticas, tiene un costo no expresar, ¿no? Si yo reprimo la emoción auténtica o si la cambio por otra, de alguna manera esto me va a afectar y a la larga puede ocasionarme hasta algún síntoma o alguna enfermedad, ¿no? Hoy se sabe que muchas de las enfermedades tienen que ver con emociones reprimidas, sobre todo la rabia reprimida es muy nociva porque esta rabia que no puedo expresar en el afuera
es como que la vuelco contra mí misma. Entonces, esto queda en mi cuerpo, básicamente, y de alguna manera se tiene que expresar. Entonces, siempre la no expresión de emociones me va a generar algún tipo de conflicto. Siempre lo mejor es poder expresar estas emociones. Pero para poder expresarlas, como decía al principio, primero tengo que saber cuál es la emoción que siento. Y esto tiene que ver un poco con el autoconocimiento, el conocerse uno mismo, que parece sencillo, pero a veces no es tan sencillo. Entonces la idea también es esta noche aclarar un poco las diferencias entre una emoción y la otra, para que puedan tener un registro más consciente de lo que sienten. Porque a veces es fácil mirar en el otro y decir, sí, le pasa tal cosa, siente esto. Y a lo mejor en mí misma no me doy cuenta. Entonces, bueno, la idea es poder profundizar un poco en estos temas que me parecen importantes. Les voy a dar los teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros, o si nos quieren llamar y tener una mini entrevista en vivo, como para aclarar un poco, bueno, de dónde viene esta quizás imposibilidad de expresar, o esta cuestión de no poder controlar una emoción. El teléfono fijo es el 4-325-1220. 4-325-1220. Y tenemos también un celular en el cual nos pueden mandar mensaje de texto o WhatsApp. No nos llamen porque no atendemos este celular, que es el 11 40 56 7003. 11 40 56 7003. Quienes están mirando por el Facebook de Daniel Martínez, Buenas Compañías, lo tienen estos teléfonos en la pantalla. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa y después empezamos a saludar a las personas que nos están acompañando. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Daniel Martínez se viste en Airborne, porque Airborne viste hombres. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido.
Bueno, seguimos entonces, vamos a saludar a las personas que nos están acompañando en el Facebook. En el WhatsApp tenemos a Mirta, que siempre nos saluda. Hola Mirta, gracias por acompañarnos. Tenemos a José Becerra, que nos está viendo. Mariela Mancilla. Bueno, lo saluda Dani, pero hoy no está Dani. Dani está los lunes y los miércoles. Betiana Fernández se ha unido. Bienvenida. Patricia Garelo se ha unido. Hola Patricia. Cristina Villalba dice, bueno, también saluda a Dani. Mechi García, hola Noemí, ¿qué tal Mechi? Mirta Sardot también nos saluda. Florencia Gallardo nos dice, un gusto conocerte y escucharte. Bueno, un gusto para nosotros, Florencia, que nos acompañes. Miriam Falesen, buenas noches Noemí, para desarrollarlo, gracias. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? A ver, que se me van para arriba cuando abro. Rosa Díaz nos dice, buenas noches Noemí, desde Villa Constitución, Santa Fe. Camila Valenzuela pregunta, ¿por qué será que me siento mal por tener que terminar una terapia de más de un año y no pude tener un cierre? Bueno, Camila, nos faltaría un poco más de información, porque en realidad no sé por qué estás terminando una terapia, si es que te diste cuenta que no avanzabas y entonces querés dejarla. A lo mejor tenés que ampliar un poquito, o si no, llamarnos y contarnos, ¿no? Pero digamos, suponiendo que fuera así, ¿no? Que tuviste que terminar la terapia porque no avanzabas. Bueno, tomaste una decisión que era lo mejor para vos, ¿no? A veces lo que pasa acá es que cuando reclamo mis derechos, cuando expreso rabia, cuando expreso enojo, siento culpa. Y esto también lo aprendiste seguramente, ¿eh? Esto se aprende cuando uno es chico y en la adultez se juega, se lleva a la práctica. Entonces es probable que lo que te pase es que sentís culpa por terminar una terapia, como si le hicieras algo al terapeuta. Si es que es como lo estoy interpretando, te pido que nos aclares, así te puedo dar una buena devolución. Carola Guzmán dice, me cuesta controlar el enojo. Bueno, esto sería como, esto se llama falsa rabia, ¿no? Cuando el enojo es exagerado y me desbordo, se llama como una falsa rabia. Quiere decir que no hay algo concreto que justifique ese enojo, ¿eh? Y también Carola Guzmán lo que dice es que le cuesta expresar la felicidad. Con respecto a esto de controlar el enojo, es probable que hayas tenido algún familiar que también se desbordaba, que no controlaba el enojo, ¿eh? Por eso yo les decía que se va aprendiendo esto, ¿eh? Pensalo y me contás si había alguien que tampoco podía controlar el enojo. Entonces te dio el modelo y vos te identificaste con ese modelo. Y en cuanto a que te cuesta expresar la felicidad tiene que ver, está dentro de la alegría, ¿no? Cada una de estas emociones que fui nombrando tienen como distintos niveles, ¿no? Y la felicidad la podríamos considerar dentro de la emoción de alegría. Quiere decir que de alguna manera fue reprimida la alegría, ¿eh? Después vamos a hablar de cada una de las emociones y es probable que tengas como algún mandato de no disfrutar, ¿no? Como que te cuesta justamente poder sentir alegría. Alejandra, no, me estoy salteando gente, a ver, Carola, estaba con Carola. Marisala Sosa dice, buen tema, gracias. Bueno, gracias Mari.
Milagros Caraballo, lo que siento, mis no ganas de vivir. Bueno, esto parecería ser más bien un mandato, ¿no? Y seguramente lo que sentís es, bueno, esto, quizás estás con una depresión o... es un tema como para hablarlo más en detalle, Milagros. Por algún motivo, a veces estas decisiones de no querer vivir se toman en la infancia, por lo general, por algún tipo de experiencia traumática o alguna experiencia muy dolorosa o por maltrato, que un chico piensa que es mejor morirse que vivir, ¿no? A veces no se puede salir sola de este tipo de mandatos que son como los más graves, ¿no? No sé si estás haciendo terapia, Milagros, pero estaría bueno si podés buscar una ayuda terapéutica, ¿eh? Se puede superar este tipo de mandatos, ¿no? De hecho, la prueba es que estás viva, que llegaste hasta el día de hoy. Entonces, por más inhóspitas que hayan sido las condiciones en las que decidiste esto que no tenías ganas de vivir, la fortaleza la tenés. Entonces, bueno, ojalá que puedas encontrar alguien que pueda ayudarte, ¿eh? No, es algo que se puede trabajar perfectamente. Alejandra Molina, creo que no la leí, me cuesta expresar la felicidad, la alegría, bueno, también, tiene que ver con, han reprimido la emoción de la alegría. ¿Cómo se reprime la emoción de la alegría? Porque todo esto que estamos hablando no les sirve solamente a ustedes, sino que a aquellos que tienen hijos también pueden pensar si están permitiendo la expresión adecuada de las emociones de sus hijos o de la gente que está alrededor de ustedes. ¿Cómo se reprime la alegría en un niño? Por ejemplo, un niño naturalmente se ríe, se divierte, grita, juega, salta. Esto es la vitalidad natural que expresa un niño. Y muchas veces se lo censura, ¿no? Cállate, no grites, cállate que mamá le duele la cabeza o que papá se siente mal. De esta manera, como seguramente estos padres tampoco tienen permiso para expresar alegría y tampoco tienen permiso para disfrutar, entonces reprimen la emoción de este niño. Camila Valenzuela dice, buena, bueno, creo que es la misma chica de antes, ¿no? Que tuvo que terminar una terapia y no pudo tener un cierre. Pero explícame mejor, Camila, o llámame. Karina Alejandra me saluda. ¿Qué tal, Karina? Alejandra Molina, un gusto conocerte. Buenas noches. Bueno, igualmente, Alejandra. María Inés Vargas, buenas noches, Noemí. Me cuesta expresar amor, cariño a mi madre y hermanos, no así a mis hijas, amigos, sobrinos y alumnos. Bueno, María Inés, el problema es con el afecto, ¿no? Y por lo que contás es más con tu familia, ¿no? Tu familia de origen. Lo que sucede es que a veces no hemos tenido la demostración de afecto explícito en la familia de origen, ¿no? Pensemos que en otros tiempos antes el afecto no se expresaba de manera explícita, el afecto se expresaba de otras formas. Entonces es probable que haya pasado esto y por eso te cuesta tanto la expresión de afecto, pero a lo mejor podés empezar con algunos gestos a acercarte y poder demostrar vos a ellos el afecto. ¿Tenemos un llamado? Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Noemí? Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Maylen y te hablo desde Santa Fe. ¿Mayra? Maylen, como Ailén pero con M.
Maylen. Maylen, ¿De sí. Santa Fe? De Santa Fe, sí. Bueno, ¿qué tal, Maylen? ¿Qué edad tenés? Tengo 29. Bueno, ¿cómo te llega este tema? ¿Qué nos querés contar? Hoy, bueno, tuve un inconveniente familiar que viene, digamos, arrastrándose desde el 2006. Y bueno, justo hoy, bueno, con esto que vos decías en la introducción, el tema de los mandatos familiares del hombre, de la familia, de la mujer, de que, por ejemplo, el hombre tiene derecho a la rabia, la mujer está sometida. Hoy, bueno, tomé una decisión abrupta, que en realidad ya la vengo pensando, que también es lo que vos decías hoy, de romper, de decir, yo tengo familia, solamente tengo una mamá. Mi mamá tuvo un accidente de tránsito cuando yo tenía 16 años. Me dejó en coma, estuvo en coma 2 meses, después se despertó y era un bebé. Yo tenía 16 años, era la hermana mayor, mi papá era una figura paterna ausente, como se le dicen, y de repente se enteró cuando faltó mi mamá que tenía hijos. Siempre vivían en la misma casa, nunca se separaron ni nada, y lo que pasó fue que yo era la más grande y ya era una mujer. Y tuve que hacerme cargo de mis hermanos menores, de mi mamá, porque no había plata para pagar una enfermera, no había plata para pagar una cocinera, no había plata para pagar nadie que limpie la casa. Y bueno, fui, digamos, la mamá y eso ser de mi familia, siendo muy chica, aprendí muchas cosas y me perdí muchas cosas de mi adolescencia también. ¿A qué edad fue esto que tuviste que hacerte cargo? A los 16 años, 17, 18, 19. ¿Sabes que no te escucho muy bien, Maylena? A lo mejor a ver si te alejas un poquito del teléfono. No, es porque estaba encerrada para que no ladre el perro, porque el perro me escucha y se enloquece por eso. Bueno. A ver ahí si se escucha bien, ¿sí? Bueno, a ver, ¿sí? dale, sí. Bueno, no, fue, digamos, 16 años, 17, 18, 19, 20, más o menos. Tuviste que crecer de golpe. Algo así, o sea, bueno, el tema, digamos, es lo siguiente. La enfermedad de mi mamá tuvo un accidente muy grande. Se quebró el fémur de un lado, la cadera del otro lado, tuvo traumatismo de cráneo, perdió la memoria, fueron muchas cosas, no fue un bebé. De repente fue un bebé. Era la columna vertebral de mi familia y de repente dejó de existir. Y nos vimos todos en la nada. Y obviamente la casa por ahí necesitaba, o sea, tener otra columna, y mi viejo, lo que fue mi papá, recurrió, digamos, a la más grande. Y, por ejemplo, no sé, yo quería salir con mis amigas, o en ese momento tenía un novio y quería verlo, después estar una semana, porque curándole las escaras a mi mamá, bañándola, limpiando la casa, lavando ropa para 6 personas, y para 7, porque mi mamá valía por 2, y no me dejaba salir porque decía que yo era la hija de mi mamá y tenía el deber. Y quizás él no tenía tanto el deber porque si quería se podía ir, porque los médicos le decían eso, que es sorprendente que vos estés todavía con tu mujer, es lo que él decía, me lo decía en la cara el señor. Yo tenía 16 años, yo si quiero no puedo ir porque no tengo ninguna obligación, sin embargo vos sos la hija, vos estás, no sé, no me lo dijo así, pero sometida de por vida a estar con tu mamá. Yo si quiero me voy, y vos tenés el deber, y bueno, o sea, ¿y ahora qué es lo que está pasando? Después estuvo internada 2 años, le pudieron poner la prótesis de cadera, pudo empezar a caminar, siempre con un andador, con trípode hasta el último momento, y después empezó a retroceder de nuevo con andador y todo, y en diciembre empezó a sentir dolor en la pierna de nuevo mi mamá. Yo ya tengo 29 años, eso me pasó cuando tenía 16. Y teníamos lo peor, digamos, que se le salga la prótesis. Y bueno, era una infección, no pasó a mayores, y de repente se le empezó a salir la cadera y la prótesis, o sea, de hecho se le empezó a salir literal, hasta que le empezó a perforar la piel hace un mes. La derivaron desde acá de Santa Fe a una clínica de alta complejidad en Rosario,
porque se le está saliendo la prótesis y ahora está internada allá. Nosotros es mi papá, mi mamá, yo soy la mayor, después me sigue una hermana, después un hermano y después una hermanita que ahora tiene 20 años. Ajá. El hermano este del medio, mientras, por ejemplo, nosotros en ese momento, cuando yo tenía 16 años, él tenía 13 años, porque nos llevamos un año acá, entre los 3 primeros, un año de por medio. Tenía 13 años, 14. Y mi papá era el que decía que tanto mi hermana, o sea, yo como mi hermana, éramos la que teníamos que estar con mi mamá, porque él era varón, Claro. era hombre, y un hombre no puede curar ni bañar, ni verle las partes íntimas a una mujer, como también mi hermano, y mi hermanita tampoco porque era chiquitita, entonces estábamos las dos. Entonces mi hermana lo que hacía con 13, 14 años, agarró la calle, y estaba hasta jalando Poxirrán en la esquina de mi casa. Y bueno, yo siempre le dije a mi mamá, a mi papá, o sea, este tío va a terminar así, va a hacer esto, lo otro, vos estás enfocado en mí, no dejar ir a verlo a mi novio, no dejarme ir con mis amigas a tomar mate, vos querés que yo sea la esclava, porque me empecé a revelar en un momento, mi hijo me azotó con cosas, diciéndome de todo, y me tienen desde ese momento como que yo fuese una rebelde, una tarada, una maldita, una ingrata, Porque una hija de puta. Saliste un poco de este rol en el que te habían puesto. Claro, pero así mismo también viene la culpa, porque por más que yo me haya revelado por emoción en ese momento o lo que sea, uno, es tu padre el que te está diciendo las cosas. Claro. Y uno lo toma y te mete y te queda esa culpa. Bueno, lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, mi hermano, que siempre fue re ausente, igual que a mi papá, él es colectivero y circunstancialmente justo entró de vacaciones el lunes que la internaron a mi mamá en el sanatorio, allá en Rosario. Y entonces, bueno, obligadamente tuvo que ir. Y inmediatamente el otro día, el martes, me mandó un mensaje que yo no podía ir el fin de semana a cuidar a mi mamá porque a veces le iba a ser muy largo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo 29 años, ya sé, desde que tengo 24 años que me fui de mi casa a vivir sola. Había una vecina que alquilaba un galpón 4 casas después de la casa de mis viejos, pero alquilaba un galpón re precario y me cobraban 200 pesos. Yo con tal de irme fue la primera decisión que tomé y me fui. Y después de eso pasé a la casa de una amiga y después me pude venir a vivir acá, a alquilar, a trabajar, a vivir sola, a independizarme. Renuncié de mi trabajo estable en el que tenía hace 1 año y medio porque empecé a vender cosas particulares y bueno, es lo que hago. Viajo, soy viajante, viajo, compro, vendo y publico y es lo que hago. Mi trabajo no es estable, no tengo un patrón, depende de mí. El tema es que, bueno, tuve un par de crisis existenciales, por decirlo de alguna forma. En este último mes me atrasé con el alquiler y todo, y bueno, surgió la de mi mamá. Entonces yo ahora no le dije que no iba a ir a cuidarla, le dije que iba a ir, que la semana que viene voy a ir lunes o martes, solamente que no puedo ir el fin de semana, pero él quería que yo vaya el fin de semana. Y le contó a toda mi familia que yo no quiero ir, que yo no sé qué, y ya recibí mensajes y llamadas de mi papá diciéndome que no me comporte como los parientes de mi mamá, que fueron, bueno, sus hermanos, que en ese momento del accidente nos dejaron solos, digamos, tenía hermanos, sobrinos y todo, y nadie nunca apareció, y nos hicimos cargo nosotros en ese momento, digamos, de todo. Entonces él ya al decirme, no te comportes como tus parientes, yo ya sé la imagen que él tiene de mí. O sea, soy una hija de puta. Entonces yo, hoy mi hermanito, bueno, después de que mi hermano me dice eso el martes, lo que a ti no hacer es salir del grupo de la familia y contestarle algo, mira, yo puedo ir recién la semana que viene y me estoy organizando para eso. Necesito pagar el alquiler y la luz porque me la van a cortar y el teléfono, que encima me pasa prepago porque estaba pagando mucho de abono y tengo que pagar la última cuota, digamos, del teléfono. Y él me dice, bueno, estás confirmando lo que yo sabía, a vos, mami, es a la que más ayuda y todo. Ahora, digamos, yo soy la única hija
todos los hijos que ella, o sea, los hermanos somos todos mayores, pero yo soy la única que vive sola, que paga un alquiler, que se independizó y que todo lo que tiene, no tengo ningún lavarropa, lo tengo por mérito propio. Ella vive en una casa y tiene otra casa y ahí viven todos mis hermanos, los otros 3. Sí. Ninguno paga alquiler, ella los ayuda y todo, pero ellos... ¿Y qué fue lo que hiciste hoy, Maylén, que dijiste que hoy tomaste una decisión? Claro, porque me llamó, me escribió mi hermanita, la más chica, preguntándome si iba a ir hoy a la casa. Y yo le dije que no iba a ir. Y me dice, ¿vos estás al tanto de lo que le estás pasando a mami? Y yo con mi mamá, o sea, me fui al grupo de familia y todo, pero con mi mamá estoy hablando todos los días. Sí. Es más, inclusive necesita dadores de sangre. Y hice traté de hacer toda una movida porque militaba en un partido que hay gente, digamos, de todo el país, y conseguimos 4 dadores de sangre para mañana, porque necesitan transfusiones a niñas todos los días. Entonces, o sea, está bien, yo no estoy allá porque estoy vendiendo, porque estoy viajando y ya voy a ir. Es como que tomaste algunas decisiones que te convienen a vos, digamos, porque si no, lo que pasaba es que vos te tenés que olvidar de vos para cubrir lo que no cubre el resto de tu familia. Algo así, claro, sería algo así. El tema es que yo así todo, porque, o sea, inmediatamente uno por ahí piensa, ¿no? Tienen razón, porque si yo la amaría mucho a mi mamá y no tengo un trabajo, digamos, el trabajo depende de mí, haría todo lo posible por estar allá. Pero a la vez, antes del lunes, o sea, lo que es en realidad antes de mañana o el lunes, tengo que pagar todo y después me voy a poder ir allá. Claro. Y nadie me va a poder dar para pagar esto. Y entonces, ni siquiera mi papá. Lo que vos sentís es culpa. Claro, siento culpa y a la vez, después cuando lo pienso mejor, yo digo, no estoy haciendo mal las cosas, mamá, está bien. Mira, atrás de la culpa, por lo general, hay enojo con alguien. Y en este caso me parece que el enojo es con tu papá, que en realidad, con tu papá y tus hermanos, ¿no? Que ninguno se pone a la altura de lo que necesita tu mamá en este momento y en realidad te cargan a vos de toda la responsabilidad. Claro, o sea, y yo creo que también ese cargo podría ser, ¿no? Digamos, el acostumbramiento de hace un par de años, de que sigo siendo la más grande, de que sigo siendo el pilar, o sea, Mira, no soy mi mamá como, y soy yo. Como vos tuviste a los 16 años que hacerte cargo de esta situación, porque de alguna forma te pusieron en ese lugar, es como que vos aprendiste que las necesidades de los demás son más importantes que las tuyas. Ahora, eso está mal, porque digamos, vos en esta crecida rápida, en esta cosa de apurarte a crecer, te olvidaste de vos misma. Es como que dejaste de lado tus necesidades, dejaste de lado a tu niña seguramente, y dejaste de hacer un montón de cosas que hacen los chicos a los 16 años. Y ahora lo que estás haciendo simplemente es volviendo a conectarte con vos, empezando a poner límites y eligiendo lo que te conviene en este momento, sin dejar de ir a ver a tu mamá, pero ya no estás a tiempo completo, sino que ahora estás pudiendo decidir según lo que es mejor para vos, y eso está muy bien. Claro, pero yo me siento mal, porque yo digo, o sea, ¿por qué? ¿O por qué estoy tan concentrada, por ejemplo, ahora con las ventas? Ahora, o sea, porque estuve todo el año pasado renegando con que si vendo o no vendo, que si las crisis existenciales, que no se solucionan, todas esas cosas que, bueno, en ese momento fueron importantes, pero ahora yo las veo como una pava, y ahora que estoy compenetrada con las ventas, bueno, pasa con lo de mi mamá. Y tengo proyectos y todo eso, digo, tengo una planificación. Soy una persona muy colgada, muy desorganizada, que aprendí a organizarme y a planificar, a organizarme sola, a poder despertarme sola a las 7 de la mañana sin tener que tomar medicamentos. Sí, adquiriste responsabilidades desde muy temprano. Bueno, y ahora es esto de mi mamá. Bueno, vos me decís... Y volvió la culpa, Bueno, vos decís, ¿por qué te sentís mal? Seguramente porque siempre te manipularon con la culpa. La culpa es una forma de manipular. Y seguramente desde tus 16 años o antes
esta era la forma en que lograban que vos hicieras lo que otros no hacían. Entonces, lo que te diría es, tenés que ver cómo empezás a soltar esta culpa, quizás expresando el enojo que seguramente hay atrás de esta culpa. Es que sí, estoy enojada y por ahí me siento como hasta rabiosa. Estoy llorando hace 3 días. Es mejor que estés enojada a que sientas culpa. Es mejor para vos, porque en realidad lo que vos tenés es un enojo porque nadie se hace cargo de nada y te están cargando a vos de excesiva responsabilidad, y encima cuando vos querés hacer algo para vos, tratan de boicotearlo. Entonces yo te diría, Mailén, dejá la culpa de lado y expresá el enojo. Agarrá, no sé si haces terapia, podés expresar el enojo, y si no, agárrate una bolsa de boxeo o almohadones y empezá a golpear y sacate del cuerpo todo el enojo que tenés. Que demasiado hiciste por tu mamá, y bueno, harás en la medida que vos podés, sin necesidad de olvidarte de vos. Fue lo que yo le dije hoy a mi hermanita cuando me mandó un mensaje diciendo, vos estás al tanto de lo que le pasa a mami. Y yo le dije, yo termino de hablar con ella y estaba haciendo todo el tema de los dadores de sangre, contactando gente de Rosario, y le digo, acabo de hablar con ella, que ustedes no lo sepan es otra cosa, porque claro, yo me fui del grupo de WhatsApp de la familia y parece como que si uno se va de la vida familiar, porque todo el mundo con la tecnología, digamos, está así. En realidad no es así. Yo sí quiero saber algo de mi mamá, me comunico con ella porque ya está consciente, puede agarrar el teléfono, puede contestar mensajes y recibir una llamada. Entonces agarré y le dije, o sea, yo lo único que decidí es que mientras no esté mami, yo a las casas no voy a ir. Bueno, o sea, yo creo... Y no quiero tener más trato con ustedes, con ninguno. Yo creo, sí quiero saber algo de mami y no hacer con ella. Yo creo que estás actuando bien, Mailén, que estás siendo vos misma, y lo que sucede es que cuando vos querés ser vos misma, tu familia se va a poner en tu contra, porque si vos sos vos misma, ellos van a tener que asumir el rol que les toca a cada uno. Yo lo que te diría es, fortalecete en esta posición que estás y defendé tus derechos, porque si no los defendés vos, no los va a defender nadie. Así que, bueno, te agradezco mucho por llamar y te mando un beso grande. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, chau. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos saludando a la gente que nos está siguiendo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Daniel Martínez se viste en Airborne, porque Airborne viste hombres. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez. Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y
se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contramano sin medir las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final Bueno, seguimos en esta noche hablando de las emociones. Tengo muchos mensajes, este tema mueve mucho, ¿no? Así como las emociones nos mueven. Bueno, está posteando Gonzalo mis datos para los que quieran comunicarse conmigo. Pueden hacerlo a través de el celular o un WhatsApp al 11 50 38 8795. 11 50 38 8795. También pueden visitar el Facebook, que es lic.noemidevito, lic.noemidevito, y en el Instagram estoy como Noemí E. Devito. Así que, bueno, esos son todos los medios por los cuales me pueden contactar. Bueno, Camila, que nos había contado antes que tuvo que dejar su terapia, nos aclara, dice que tuve que terminar una terapia de más de un año. No, a ver, espérate, estaba más abajo. Dice, en realidad lo que pasa es que mi psicólogo se cambió de trabajo y me enteré tarde, y por eso no pude tener un cierre y tampoco quería terminar la terapia. Ah, bueno, está bien, yo interpreté otra cosa. Bueno, cuando es así, el psicólogo, aunque sea, tendría que haber podido hacer algún cierre, no sé, telefónico, ¿no? La relación que se establece entre el psicólogo y el paciente es una relación muy fuerte. No sé cómo habrá sido. Lo que puedo decirte, Camila, es que por algo suceden las cosas, y bueno, y a lo mejor era momento de hacer un cambio, ¿no? A veces uno va cambiando por distintos psicólogos. A lo mejor con alguno trabaja un tema y después resulta que empieza otra terapia y con otro psicólogo trabaja otro tema. Y bueno, quizás sea la oportunidad como para buscar un cambio, ¿no? Bueno, María Inés Vargas ya lo habíamos leído. Mirta Campos dice, hola Noemí, un gran tema esta noche. Gracias, Mirta. A mí me cuesta decir mi desacuerdo, te sigo escuchando y viendo. Bueno, esto quiere decir que te cuesta expresar el enojo, porque el desacuerdo significa decir, no, a mí no me parece esto, me parece tal cosa. Ahora, cuando hablemos un poquito de la rabia, a lo mejor podés encontrar como algún camino como para encauzar esto, ¿no? Para poder empezar a decir lo que querés decir. Karina Alejandra dice, no puedo contener mi enojo y el maltrato a los demás cuando me enojo.
Tampoco puedo expresar el dolor, no me permito llorar. Bueno, Karina, mira, una cosa está muy relacionada con lo otro, ¿eh? No te permitís expresar tristeza y no podés controlar la rabia. Es probable que hayas tenido, como dije antes, algún modelo, ¿no?, de explosión de la rabia. Cualquier modelo de violencia que hayan tenido tiene que ver con esto, ¿no?, con una cuestión de una rabia exagerada, una falsa rabia que no se puede controlar. Y la situación de violencia no necesariamente tiene que haber sido contra uno mismo, ¿eh? Un niño que se cría en una familia donde hay violencia, ya sea que, no sé, por ejemplo, el padre le pegue a la madre y a algún otro de los hermanos, porque siempre es como que hay uno que es como el destinatario quizás de la bronca, ¿no?, del golpeador. Lo vive, esta violencia lo vive como si se ejerciera contra él, ¿eh? El clima de violencia se vive igual. Entonces, todas las personas que hayan estado en un ambiente de mucha violencia tienen incorporada este enojo internamente. A veces, muchos no quieren expresar el enojo justamente por miedo a este descontrol, ¿eh? Pero en realidad hay que poder reconocerlo y encauzarlo quizás para el logro de objetivos, ¿no? Encauzarlo en una agresividad sana. Cuando uno quiere iniciar un proyecto o ir en la búsqueda de algo, luchar por algo, de alguna manera se necesita como una cierta agresividad sana, ¿no? Que no tiene que ver con dañar a nadie, sino con el hecho de avanzar, de ir hacia el objetivo. Entonces, muchas veces uno puede canalizar esta violencia guardada, reconocerla y poder encauzarla a favor. Porque si no, lo que sucede es que esta violencia sale en algún otro momento donde no tiene nada que ver y sale tipo explosión, sería como un volcán que le tengo puesto como algo que tape la explosión, la erupción, y entonces en algún momento esa violencia salta. O salta para afuera o es una autoagresión, es una conducta autodestructiva. Entonces, lo mejor que puedo hacer es reconocer esta violencia y poder expresarla adecuadamente. Y te decía que esto está muy relacionado, el tema de que tenés por un lado falsa rabia, mucho enojo y no te permitís expresar el dolor. En realidad, estas personas que están muy enojadas todo el tiempo, por lo general están tapando una gran tristeza, un gran dolor. Hay un cuento muy conocido de Jorge Bucay que habla de esto, ¿no? Se llama La tristeza y la furia, lo pueden buscar en internet, pero que habla justamente de esto, ¿no? Que cuando hay mucha bronca, por lo general hay mucho dolor o mucha tristeza por debajo. Y por el contrario, cuando hay mucha tristeza, que podríamos decir, cuando hay una depresión, hay mucho enojo subyacente que no se expresa. Entonces, por eso te digo, Karina, que está muy relacionado el exceso de una emoción con la falta de expresión de otra. Bueno, y tengo algunos mensajes acá en el celular. Dice, no me dice el nombre, me dice: buenas noches, hoy es mi cumpleaños y me siento muy triste, no quiero festejarlo. Tengo 4 hijos, todos casados y 15 nietos. Siento que no se preocupan por mí. En el 2016 me declararon cáncer de ovarios, me operaron y tuve 6 ciclos de quimio y siento que no me valoran como mamá. Mi nombre es, acá está el nombre, Esther.
La fecha no la utilizo, Esther. Bueno, varias cosas. Primero, decirte feliz cumpleaños, aunque no te guste festejarlo. Bueno, mucha tristeza, decís, ¿no? Y hablas acá de un cáncer de ovario. Yo te preguntaría, ¿cómo fue el vínculo con tu mamá? Porque acá hay una cuestión de que vos no te sentís reconocida como mamá, que no te sentís valorada, y yo preguntaría también si vos te valorás. Y te pregunto por la relación con tu mamá, porque a lo mejor muchas veces un mal vínculo con la madre después hace que algo de esto se repita cuando uno tiene hijos. Si no puede resolver el conflicto con su madre, muchas veces este conflicto se traslada al vínculo, la mayoría de las veces con hijas, ¿no? Con la persona, con los hijos del mismo sexo. Y además porque este cáncer de ovarios tiene que ver seguramente con la madre, ¿no? Por eso te pregunto, bueno, a lo mejor tengas que indagar un poco por ahí, ¿no? Y bueno, si tus hijos ya están todos casados y ya tienen toda su vida armada, lo que te sugiero es que vos puedas tener un grupo de pares, de amigas, de gente con la cual puedes contar. No sé si tenés pareja, pero te sugeriría amigos, quizás una terapia también te serviría como para sentirte escuchada y que puedas trabajar estos temas. Así que bueno, te mando un beso, Esther. Y aunque sea, no sé si tu cumpleaños empieza ahora, si es el viernes o si fue el jueves, pero regálate algo que te guste. Empezá a vivir el cumpleaños de una manera distinta. Hace algo que te guste, por más chiquito que sea. Empezá a mimarte vos y a valorarte vos. Bueno, después tengo a Gastón, que dice: buenas madrugadas, soy Gastón de Salta. Por mi parte suelo ser muy frío y poco demostrativo con mis emociones. Me cuesta expresarme y poder hablar con soltura. Lo considero un gran defecto. Bueno, Gastón, yo diría que te están faltando habilidades sociales. No sé si estás haciendo algún tipo de terapia, pero esto seguramente no aprendiste, ¿no? Acerca de poder hablar, de expresarte, de demostrar emociones. Y lo bueno de todo esto es que como las emociones se aprenden, uno puede reaprender algo mejor. Entonces, esto se llama entrenamiento en habilidades sociales. Te sugiero que si no estás haciendo ninguna terapia, leas algo y si podés, necesitas como estar en un grupo y empezar a soltarte, a ver otros modelos. Y te preguntaría también qué pasaba en tu familia, ¿no? ¿Cómo era esto de las emociones? Si había expresión, si no había expresión. Por esto que decíamos antes de justamente, ¿no? Que uno aprende y copia. Buenas noches, Noemí. No puedo controlar el odio a mi abuela, que ya se murió, pero todos los días la insulto porque ella permitió el abuso sexual de su marido hacia mí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mónica, por llamar y por contar este tema. Bueno, es lamentable que hayas tenido que pasar por esta experiencia del abuso, pero lo que puedo decirte es, este odio hacia tu abuela que no podés superar, hace que este tema esté como muy presente en tu mente, en tu vida. Entonces, si no podés sola, estaría bueno que busques alguna ayuda como para poder
cerrar esta historia. No es olvidar, simplemente es que no te siga afectando tanto en el presente, porque si no, es como que el abuso no fue un día o los días que sucedió, sino que lo seguís arrastrando vos durante toda tu vida. Y el odio es una de las emociones más negativas, porque en definitiva nos enferma, nos produce enfermedades. Quizás lo que tendrías que poder trabajar es el perdón, pero no por el otro, sino para liberarte vos de estas emociones. Que puedas perdonar para dejar atrás, porque si no, me parece que te quedás muy pegada con este tema del abuso. Esto se trabaja en terapia y podés seguir adelante con tu vida. Si no, es como que estás frenada, ¿no? Estás todavía viviendo este abuso. Así que hay que dar vuelta a la página, Mónica. Bueno, a ver, hablemos un poquito de las emociones. Tengo tanto material que, bueno, no sé si vamos a llegar. Si no, bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar de cada una de las emociones. Les había dicho que cada emoción tiene su función, y entonces que por eso se expresa o se reprime. Empecemos con el afecto, y la función del afecto es indicar atracción emocional, dar y recibir cariño, protección y apoyo. Esa sería la función básica de la emoción del afecto. En el afecto incluimos todos los tipos de amor, ¿no? De pareja, hijos, amigos, hasta una simpatía, una buena relación con un vecino. Por eso les decía que dentro de la emoción tenemos como una gama de distintas intensidades. La conducta apropiada ante alguien que expresa afecto sería aceptarlo y retribuirlo. Esto para qué les digo, sobre todo cuando uno está pensando en qué hago para permitir, por ejemplo, a un hijo la expresión correcta de las emociones. Bueno, es entonces acepto el afecto y lo retribuyo. ¿Cuáles son las emociones que pueden aparecer en sustitución cuando no me permiten expresar el afecto, ¿no? ¿Cuándo sería que a un chico se le reprime el afecto? Por ejemplo, un chico que viene y nos quiere abrazar y nos quiere dar un beso y uno le dice, no, ahora no, tenés la cara sucia, no me toques, no me beses. Bueno, ahí se está reprimiendo la emoción del afecto. O cuando es ridiculizado o rebajado, ahí aparece una emoción que es la inadecuación. Es sentirse que uno no está cómodo en ningún lado. También otra emoción que aparece como sustitución cuando no nos permiten expresar afecto es la ansiedad. Otra forma es los celos, que sería cuando hay una preferencia por alguien. Por lo general los celos se dan cuando los padres hacen algún tipo de preferencia, ¿no? Cuando los padres como que hacen diferencia entre los hijos, ahí aparecen los celos. Los celos primero aparecen entre los hermanos y después muchas veces se repite esto en las parejas, ¿no? Con las personas que me voy relacionando en la vida adulta, o con los amigos también. Se ve mucho esto de los celos. ¿Qué puedo hacer para mejorar, no? Alguien que decía, bueno, me cuesta expresar el afecto.
Hay que mejorar en realidad el dar y recibir lo que llamaríamos caricias, caricias o expresiones de afecto. También tengo que revisar, ¿no? Si me cuesta más el dar o me cuesta más el recibir, porque a veces estamos como muy focalizados en una polaridad, entonces tenemos que ver en qué parte del intercambio tenemos que hacer algo distinto, empezar a modificar. Y bueno, entonces acá hay que hacer como una reeducación como para poder justamente expresar por distintos medios, ¿no? A veces no puedo decirlo verbalmente, capaz que no le puedo decir a alguien, qué sé yo, a una madre o un padre que nunca me ha dicho te quiero, a lo mejor no lo puedo decir. Bueno, se pueden usar otros métodos, ¿no? Puede ser con un gesto, con una carta, con un mensaje, con una tarjeta, con algo material, con un elogio. Y también es muy importante expresar el afecto con caricias físicas. Las caricias físicas son, por ejemplo, un beso, un abrazo. La caricia más potente de todas es el abrazo. Así que a lo mejor una manera de poder expresar esto del afecto sería, bueno, empezar a abrazar un poco más. Hay personas que cuando los abrazan se sienten incómodos o enseguida se quieren como soltar, ¿no? A estas personas les cuesta recibir. Bueno, es un aprendizaje también, ¿no? A lo mejor es como, bueno, en lugar de escaparse, de escabullirse, poder quedarse un poco más en el abrazo, o hacerlo un poco más, como más apretado, o más tiempo, o más seguido. Pensemos que quizás son caricias que no hemos recibido nunca. Entonces, tenemos como que hacer como si fuera una desensibilización, ¿no? Acostumbrarnos a este tipo de caricias. A veces este tipo de caricias o el dar y el recibir nos cuesta más con las figuras parentales y nos cuesta menos con un hijo, con un nieto. Bueno, los niños pueden ser grandes maestros a la hora de permitirnos esto de aflojarnos y dar y recibir afecto. De hecho, hay muchas personas que como padres a lo mejor son más distantes o no expresan, pero con los nietos, por ejemplo, tienen un vínculo completamente distinto. Y entonces de alguna manera reparan en algo lo que no han podido dar como padres. Lo que no han podido dar como padres muchas veces lo pueden dar como abuelos. Entonces, también es una manera de entrenarse, esto de entrenarse en los abrazos, en este tipo de afecto. Y recuerden, no nos olvidemos del trabajo con el niño interno. Con el niño interior tenemos que trabajar mucho con respecto al afecto que nos damos a nosotros mismos. Tenemos que trabajar mucho en establecer un circuito interno de protección. Esto sería poder decirnos a nosotros mismos expresiones de afecto, te quiero mucho, me gusta tal cosa que hiciste, fomentar y reconocer cada pequeño logro que uno tiene. Sería como poder darle al niño interior las muestras de afecto que no tuvo y que necesitaba escuchar. Entonces, siempre para poder jugar en el afuera, el tema del afecto, es importante primero hacerlo con el niño interior.
Bueno, después tenemos la alegría. La alegría que varias de las personas nos decían que les cuesta mucho la alegría, ¿no? El disfrutar. La alegría, la función de la alegría sería, por un lado, mantener el interés por algo, por hacer alguna actividad, mantener la motivación, pero además aumenta el atractivo social. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas alegres atraen más gente. Por el contrario, las personas con mala onda, con negatividad, espantan a la gente. Sin embargo, a todos les gusta estar cerca de personas que tienen buena energía, que son positivas, que están alegres, que sonríen frecuentemente. Y esto no tiene que ver con tener una vida donde esté todo resuelto, ¿no? Sino que tiene que ver simplemente con una actitud. Es parecido al tema de la felicidad que hablamos en algún programa. Tiene que ver con la actitud con la que enfrento las cosas que me van pasando. Si las enfrento con una actitud optimista o con positividad, o si estoy viendo todo lo negativo y vivo quejándome, ¿no? Esas serían como las dos polaridades. Por otro lado, tanto la alegría como el afecto, que serían las dos emociones agradables, dentro de las 5 emociones que nombramos, tanto la alegría como el afecto aumentan las defensas. Lo que quiere decir esto es que, bueno, llegó Juan, llegó tarde, pero llegó Juancito. Aumentan las defensas quiere decir que nos protegen contra las enfermedades. Por eso es esperable sentir o expresar la mayor parte del tiempo estas dos emociones, alegría y afecto. Pensemos que cada uno piense en su vida cuál es la emoción que expresa más frecuentemente durante el día, o la mayor parte del tiempo en su vida, ¿no? Tendría que poder ser alguna de estas dos, o la alegría o el afecto. Entonces, cuando no tenemos permiso para expresar esta alegría, cuando nos reprimen esta posibilidad de estar felices, de estar contentos, es cuando aparecen las prohibiciones, ¿no? La incapacidad de poder disfrutar. Bueno, vamos a hacer un cortecito y ya seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Daniel Martínez se viste en Airborne, porque Airborne viste hombres. Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez. Es una piruja porque se entregó y eso que enamorada. Él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara. Que tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda. No falta el imbécil que diga que ella quería ser violada.
Él tiene 50 y se ha vuelto un señor tan interesante. Ellas a los 30 las ven obsoletas, pasadas de moda y que están en oferta. Que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste? Como alas de un ángel te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú la encadenas al dolor y borras de golpe todo su valor y todas son ellas y ella soy yo, ella soy yo. Pinche sociedad que en pro de la moral nos cubren de piedras. Pero ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia. No falta el imbécil que se impone a golpes cuando no hay razones. En medio de un mundo en sobrepoblación que juega a ser Dios, tener un varón es lo más anhelado. En cambio una niña es un caso penado. Llora en el cielo otro corazón que han apagado. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste? Como alas de un ángel te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú la encadenas al dolor y borras de golpe todo su valor y todas son ellas y ella soy yo. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste? Como alas de un ángel te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú la encadenas al dolor y borras de golpe todo su valor y todas son ellas y ella soy yo, ella soy yo. Bueno, seguimos hablando de las emociones. Tengo acá en el teléfono Esther, que era esta señora que nos decía que cumplía años y no tenía ganas de festejar y demás. Dice, soy Esther, el vínculo con mi madre fue muy duro, nunca me dijo un te quiero, era una persona muy para adentro. Bueno, me imaginaba, Esther, por eso te dije, ¿no? Por la operación de ovario y por el vínculo, el mal vínculo que tenés con tus hijos o que sentís vos que no te valoran. Lo primero que tenés que hacer es resolver el tema con tu mamá. Si estás haciendo terapia, te pedí trabajar este tema, porque es lo que te está frenando en poder tener un buen vínculo con tus hijos. Así que, bueno, fíjate, ¿no? Es tal cual, como habíamos dicho. Bueno, después me dicen buenas noches, pero no sé, es una pareja, pero bueno, no sé quiénes son. Buenas noches, igual. No sé si querían dar algún mensajito. Bueno, entonces, seguimos. ¿Seminario pasamos o ya está completo? Bueno, recuerden que tenemos el seminario el 22, 23 y 24 de marzo. El otro fin de semana, el otro fin de semana. Me dice Gastón que hay 2 lugares, Gonzalo, perdón, no Gastón. Me dice que hay 2 lugares, así que si están en duda o si quieren y no saben, bueno, hablen con Marita,
Acá están los teléfonos. Pueden mandarle un mail a marita@buenascompañías o pueden llamar al 11-2583-7555. No se pierdan esta oportunidad del seminario, que realmente es un fin de semana para ser ustedes mismos, ¿no? Así que no duden en hacerlo, si tienen posibilidad de hacerlo ahora. Bueno, estábamos entonces con la alegría y decíamos que muchas veces cuando se reprime la alegría, cuando, por ejemplo, cuando hay padres que son muy serios o que están tristes todo el tiempo, o muy negativos, ¿no? Es como que no hay lugar para la alegría en esa casa, y entonces un niño aprende como a no expresarlo, ¿no? Las emociones que suelen aparecer como sustitutas de la alegría cuando no se permiten expresarlo es, por ejemplo, la culpa. Es como sentir culpa porque estoy alegre, estoy contento y el otro no está bien. A veces pasa esto, ¿no? De cuando uno tiene un logro y a lo mejor, no sé, alguien en la familia, un padre, un hermano la está pasando mal, en lugar de poder disfrutar de lo que logré, siento culpa porque ¿cómo voy a disfrutar si el otro está mal, ¿no? Bueno, esto no es egoísmo, pero es poder justamente valorar lo bueno que me está pasando, pero por lo general suele pasar esto, ¿no? Que la alegría se reemplaza con la culpa, con la ansiedad también. Fíjense que la ansiedad es una emoción que tapa casi todas las otras, casi todas las 5 estas que nombramos al principio, que eran el miedo, la alegría, la rabia, la tristeza y el afecto. Cuando no puedo expresar alguna de estas emociones, que sería cuando mi niña está, no puede ser ella misma, hay mucha represión, no puedo conectarme conmigo, entonces aparece la ansiedad. Siempre que me desconecto de mí misma, aparece la ansiedad. Es como que es una emoción sustitutiva que aparece muy frecuentemente. Y también la ansiedad se aprende por imitación, ¿no? Cuando hay algún padre muy ansioso, bueno, también el niño aprende justamente este tema de la ansiedad. También a veces en lugar de la alegría aparece como la falsa tristeza, ¿no? Cuando por ejemplo, uno dice llorar de alegría, ¿no? Esto sería como que en lugar de estar contento, lo vivo como muchas veces hasta con miedo de que si todo me está saliendo bien, algo pueda salir mal, ¿no? En definitiva, es justamente no poder disfrutar de aquellos logros que voy obteniendo. La represión de la alegría tiene que ver muy directamente con el mandato de no disfrutar. Entonces, bueno, hay poco permiso para disfrutar. Hay que poder empezar a darse este permiso para disfrutar, ¿no? Y muchas afirmaciones de merecimiento. Merezco todo lo bueno que me pasa, disfruto de mis logros. Bueno, cada uno encontrará aquella afirmación que le cierra, que siente que le calza justo, y después se trabaja esto de manera por repetición, escribiéndolo, pegándolo en la heladera, diciéndolo muchas veces, diciéndolo adelante del espejo para creérmelo. Entonces, esta es una de las formas de darse permiso para sentir alegría,
puedo estar alegre, puedo sentir placer, me merezco disfrutar. Y algo interesante para empezar a expresar esto de la alegría es reírse más, ensayar una sonrisa. Por ejemplo, no sé, cada vez que paso por un espejo me sonrío. Esto es como que cambia completamente la cara de las personas. Si no, prueben esto. Mírense en un espejo sin sonrisa y hagan una sonrisa y vean cómo les cambia la expresión. Vean cómo cambia lo que transmite, ¿no? Una sonrisa puede lograr un montón de cosas que una cara sin sonrisa seguramente no logra. Y también esto tiene que ver con, toda la expresión de emociones tiene que ver con el niño interno, ¿no? También pensar y hacer aquellas cosas que me causan placer, que me causan alegría. A veces cuando uno en la terapia pregunta, ¿no? Pero ¿qué cosas te dan alegría? ¿Qué cosas te gustan? Muchas veces la persona no sabe qué contestar, ¿no? Es como que hay una desconexión tan grande con el niño que la persona es como que perdió esta capacidad de saber qué cosa le gustaba. Por eso muchas veces se pregunta, se va a la infancia, ¿no? Bueno, a ver, de chico, ¿qué te gustaba hacer? Y entonces a lo mejor ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones de algo que disfrutaban, qué sé yo, a lo mejor uno dice, sí, me encantaba andar en bicicleta, y bueno, y hoy en día, ¿andás en bicicleta? ¿Qué es lo que te impide hacer esto que te daba placer de niño? ¿Qué es lo que te impide hacerlo ahora? ¿No? ¿Cuántas cosas que seguramente podemos hacer para disfrutar, que nos gustarían hacer, y no hacemos, y no hay un motivo para no hacerlo? Entonces la cuestión sería empezar a pensar cuáles son esas cosas que me causan alegría y entonces empezar a hacerlas. Bien, vamos con el miedo. La función del miedo, el miedo sería una de las emociones débiles, ¿no? El miedo y la tristeza serían dos de las emociones débiles. La rabia se considera como una emoción más fuerte, si se quiere, dentro de las displacenteras. El miedo entonces sería, la función que cumple el miedo sería prepararse ante un peligro, real o potencial. Sería como tomar ciertas precauciones. Por eso digo que todas las emociones son necesarias, ¿no? Porque, bueno, tengo que estar, por lo menos con determinados cuidados, tomar algunas precauciones para evitar algunos peligros, ¿no? Y también hay como distintas gamas del miedo, Puede ir desde un simple temor hasta un terror intenso o un pánico sería. Sería como toda la gama de los miedos. La conducta apropiada para cuando alguien tiene miedo es protegerlo. ¿Qué es lo que habitualmente se dice cuando, por ejemplo, un chico dice tengo miedo, o un adulto, ¿no? Pero pensemos en un niño. Lo primero que se le dice es no tengas miedo o no tenés que tener miedo. Bueno, ahí estoy reprimiendo la emoción. Cuando yo no califico, cuando digo no tengas miedo o no tenés que tener miedo, estoy reprimiendo la emoción del miedo. Entonces, primero tengo que poder aceptarlo, y después protegerlo, ¿no? Quizás poder decir, bueno, es normal que tengas miedo, todos tenemos miedo, pero yo estoy con vos para cuidarte, por ejemplo. Eso sería, acepto el miedo y le doy protección. El prejuicio que hay es que si uno tiene miedo, entonces es un cobarde, ¿no? Por eso muchas veces esto como que se prohíbe
o no está permitido para los varones, o por lo menos no estaba en otras épocas, ¿no? Hoy en día, por suerte, estas cosas ya no son tan rígidas y hay más flexibilidad, ¿no? Voy a leer un mensaje, Noemí. Aida de Caballito. ¿Cómo estás, Aida? Te encontramos tarde, pero maravilloso. Bueno, gracias, Aida, un beso. Entonces, esta idea, ¿no?, de que el que tiene miedo es un cobarde, es un prejuicio. La realidad es que la valentía es poder actuar a pesar de tener miedo. El miedo muchas veces no se elimina, no se reduce. Lo importante es poder actuar o enfrentar a pesar de tener miedo. Y el miedo, de alguna manera, nos puede ayudar a salvar nuestra vida en alguna situación límite. Y no sentir miedo por nada, es también un grado de autodestrucción. No está bien el hecho de no sentir miedo por absolutamente nada. La emoción que a veces sustituye el miedo es la falsa alegría. Es esta gente que cuando tiene miedo se ríe. Entonces, en lugar de hacerse cargo de que tiene miedo, se empieza a reír. Y hay que hacer una diferenciación de lo que es un miedo auténtico, que sería ante un peligro real o posible, de lo que es una fobia, que sería como un miedo excesivo, sería como un falso miedo, porque en realidad es un miedo por algo que no implica un peligro, qué sé yo, puede ser miedo a hablar en público, ¿no? No hay a las cucarachas, no hay un peligro real, ¿no? Porque una cucaracha no me va a atacar. Pero en realidad, bueno, se lo vive como un peligro extremo, que bueno, a veces está asociado, a veces las fobias también están asociadas con otros hechos, ¿no? Están como asociadas a otros eventos traumáticos. Pero en realidad, en las fobias se tiene un miedo exagerado por algo que en realidad no es una situación peligrosa. Qué sé yo, hablar en público, subir en un ascensor, son determinados miedos que en realidad no tienen un estímulo concreto. Es interesante poder hacer una lista de los miedos. El otro día justamente con una paciente estábamos hablando de esto, ¿no? Ella decía que tenía muchos miedos. Entonces, cuando uno dice tengo muchos miedos, parece que fuera como un monstruo grande que no tiene límite, ¿no? Lo ideal es poder discriminar y especificar cuáles son los miedos que tengo, ¿no? Por eso está bueno escribirlos, ¿no? Escribirlos como una lista. Y cuando uno puede identificar los miedos, es como que los puede enfrentar distinto. Primero que ya se le achica mucho todas las posibilidades que puede haber llegado, que podría llegar a pensar si no lo especifica. Y por otro lado, quizás puede encontrar recursos para enfrentar esos miedos. En este caso, esta paciente tenía miedo de que le sucediera algo en la calle, que se sintiera mal y se desmayara, le pasara algo. Entonces, hasta que lo pudo decir, tuvo que como ir puntualizando, y cuando pudo explicitarlo, me decía en la última sesión, inmediatamente el miedo bajó, porque es como que le pudo poner un nombre, lo pudo explicitar, y entonces todos los otros miedos que estaban como cubriendo a ese otro desaparecieron, ¿no? Entonces ya el hecho de hablar del miedo que uno tiene hace que el miedo se reduzca mucho. En realidad, cualquiera de las emociones auténticas, estas que fuimos diciendo, cuando se expresan, no duran mucho tiempo, y cuando las puedo expresar,
por lo general bajan inmediatamente. Si yo puedo decir, tengo miedo a tal cosa, bueno, este miedo baja. Pruébenlo, pruébenlo con alguno de los miedos que tengan. Y entonces también tengo que empezar a darme permisos, permisos para sentir miedo. Por ejemplo, puedo sentir miedo, y esto, poder decir, tengo miedo a tal cosa, identificando justamente los miedos. Bueno, vamos a ir con la tristeza. La tristeza sirve para aceptar las pérdidas de personas queridas, de ilusiones, de etapas de la vida, de bienes materiales, de la salud. Siempre tenemos de ilusiones, ¿no? Siempre estamos, digamos que estamos atravesando distintas pérdidas en la vida. En lo personal creo que estas pérdidas nos van haciendo aprender algo más acerca del desapego, ¿no? Como para darnos cuenta que en realidad nada es permanente y que los que vamos a estar con nosotros somos nosotros mismos, ¿no? Que las personas entran y salen de nuestra vida, y los únicos que vamos a estar con nosotros somos nosotros mismos. Entonces creo que en definitiva también es como un aprendizaje del desapego, de desapegarse de cosas, de personas y de todo lo que no nos pertenece en realidad. También la tristeza va desde una tristeza leve hasta una tristeza profunda, o lo que podríamos decir una tristeza exagerada, que sería una depresión. Abarca entonces toda esta gama, y la forma más natural de expresar la tristeza, como decíamos antes, es el llanto, el llorar. Por eso, si tengo dificultad o prohibición para llorar, bueno, es probable que no pueda expresar la tristeza, no pueda justamente, esté como bloqueada. Y la conducta apropiada cuando alguien está triste es, igual que el miedo, aceptar, ¿no? ¿Qué es lo que se dice cuando alguien está triste y llora? Lo primero que se dice, no llores, ¿no? Bueno, ahí estamos reprimiendo la tristeza. Sepamos que estamos haciendo lo que estamos reprimiendo esa tristeza. Entonces, no es lo adecuado, ¿no? En principio, entonces, aceptar esto del llanto y darle protección. Dar protección, en este caso, puede ser también contacto físico, no sé, un abrazo o una mano en el hombro, algún tipo de protección física. La función de la tristeza, como decíamos, justamente es elaborar estas pérdidas. Si yo no me permito sentir y expresar el dolor en una pérdida, por ejemplo en un duelo, es como que este duelo se prolonga en el tiempo. ¿Qué sería elaborar un duelo? Sería recuperar la motivación para establecer nuevos vínculos y nuevos objetivos, nuevos emprendimientos. Esto sería elaborar un duelo. No significa me olvido de la persona, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que se murió. No significa me olvido de la persona, no. Significa que puedo recuperar mi energía para aplicarla en otras cosas. Esto quiere decir que el duelo está elaborado. Y muchas veces uno se da cuenta que el duelo está elaborado cuando está como incorporado dentro de la historia de la persona. Por ejemplo, si se muere alguien, es muy probable que yo al principio hable de esto y me quiebre, no pueda seguir hablando, me invada, por ejemplo, la angustia. Cuando yo me doy cuenta que ha transcurrido un tiempo
y que puedo hablar de este tema, de esta pérdida, y que ya no me quiebro ni la angustia aparece tan intensamente, significa entonces que este duelo está elaborado. Es un parámetro para saber cuándo un hecho está elaborado, es como cuando lo pude poner en mi historia sin que sobresalga de esa historia. En un caso de alguien que comentaba hace un rato esto de que hablaba del abuso y del odio y demás, ese tema no está elaborado, porque ese tema no se pudo ubicar en la historia de esta persona, sino que está como resaltado, ¿no? Entonces ahí quiere decir que este tema no está del todo elaborado, ¿eh? A ver, voy a leer algunos mensajes que dice Aida: hoy fue mi cumpleaños y gracias a Ricardo fue un día inolvidable. Bueno, Aida, feliz cumpleaños, atrasado, pero feliz cumpleaños. Y después dice: gracias, recién reagendé el nuevo WhatsApp, buen programa el de hoy, no sé quién está hablando, pero bueno, te agradezco por el mensaje. Bueno, nos estamos yendo. Nos queda un montón de material, así que la próxima vamos a seguir con este tema, porque tenemos que hablar del enojo, de la rabia y de cómo expresarlo, me parece que es muy importante. Así que, bueno, vamos a seguir con este tema. Piensen por ahí en las cosas que fuimos hablando y la próxima me comentan a ver si pudieron hacer algún cambio de estos que les estuve sugiriendo. Así que, bueno, les agradezco a todos por la compañía de esta noche. Sigue Juan con su programa de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Así que, bueno, quédense a acompañarlo. Yo les dejo un beso y será hasta pronto. Que no sea yo con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana dura, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana dura, dame una tregua. Hermana dura, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220.